De las cardiopatías congénitas. ¿Por qué se llaman cardiopatías congénitas? ¿Por qué? Porque con eso nacen, ¿cierto? Las cardiopatías adquiridas es algo que se adquiere durante pues, la vida, ¿no? Por ejemplo, veíamos cardiopatía reumática, una cardiopatía adquirida, ¿no? De Chagas es una cardiopatía adquirida. En cambio, una cardiopatía congénita es aquella malformación presente al nacimiento, y no solo del corazón como tal, sino también de los grandes vasos. Todas las cardiopatías congénitas presentan signos, sintomatología desde el nacimiento, o algunas, por lo menos las cardiopatías más complejas, empiezan a dar signos, sintomatología desde el nacimiento. Por ejemplo, un recién nacido con una cardiopatía compleja presenta cianosis. Ahora, la cianosis no siempre se va a manifestar en todos los pacientes. La cianosis va a depender de la concentración de hemoglobina desaturada y del color de la piel, ¿no? Pero si en aquellos pacientes o en aquel paciente o aquel recién nacido, porque estos son síntomas del recién nacido, ¿no? En la etapa neonatal, menos de 28 días. Si el recién nacido o el paciente está cianosis pero no tiene dificultad respiratoria, ese es un paciente con cardiopatía congénita. La cianosis de causa cardiovascular no causa dificultad respiratoria, por eso acá te dice cianosis con taquipnea feliz. Un paciente cianótico con mucha dificultad respiratoria, ese paciente no es cardíaco, ¿no? En cambio, un paciente cianótico pero sin dificultad respiratoria es un paciente que realmente puede tener una cardiopatía compleja. Cianosis diferencial es otro punto que debemos tomar en cuenta. Cuando hacemos esto de la cianosis diferencial, solo tomamos oximetrías de pulso preductal y postductal. Preductal siempre es mano derecha y postductal cualquiera de las dos extremidades. Si existe una diferencia igual o mayor a 3, igual o mayor a 3 puntos porcentuales, eso por ejemplo es un dato de cardiopatía congénita. ¿Qué significa? Que acá en el brazo derecho me satura, qué sé yo, 94, y acá en la extremidad inferior me satura 90. ¿Cuánto de diferencia tengo? 4. Es más de 3. Eso ya es anormal. La diferencia máxima permitida es 3 puntos porcentuales. Es decir, la diferencia entre pre y postductal solo tiene que haber una diferencia de 3. Es decir, que aquí satura en 92 y acá abajo 89. Son 3 puntos porcentuales, es lo permitido. Ya 4 no está permitido, ¿vale? Soplo cardíaco, un soplo cardíaco igual o mayor a un grado 3, también es un dato de cardiopatía congénita. Diferencia de la presión arterial, ¿no? Si nosotros tomamos la presión arterial preductal, repetimos, preductal es brazo derecho, postductal cualquiera de las dos extremidades, ¿no? Si existe una diferencia de 20 milímetros de mercurio entre pre y postductal, es un dato que también nos habla de cardiopatía congénita, ¿no? Un índice cardiotorácico mayor a 0,65 es otro dato de cardiopatía congénita. Una prueba de hiperoxia positiva, ahorita no vamos a hablar qué es una prueba de hiperoxia, pero una prueba de hiperoxia positiva también te habla de cardiopatía congénita, ¿no? Mayor a 0,65. Un índice cardiotorácico mayor a 0,65 es un dato de cardiopatía congénita o sospecha de cardiopatía congénita compleja. Entonces, fíjense que un recién nacido, desde que nace, te da datos, te anda diciendo que tiene una cardiopatía compleja. ¿Cuáles son los puntos más importantes? La cianosis sin dificultad respiratoria. Si ustedes tienen un recién nacido que está cianótico o que satura, qué sé yo, 70, le colocan oxígeno y sigue saturando 70, pero no tiene dificultad respiratoria, ese es un paciente cardiópata. Pero si está saturando 70 y tiene mucha dificultad respiratoria, ese no es cardiópata, ese es pulmonar. O al revés, un paciente que satura 70, le colocan oxígeno y con oxígeno sube a valores normales, ese no es cardiópata, ese es pulmonar, ¿no? Recordando que la cianosis en los recién nacidos tiene 3 causas, ¿no? Pulmonar, cardíaco y neurológico. ¿Cuál es el más frecuente? El pulmonar, seguido del cardiovascular y seguido del neurológico, ¿vale? La diferencia de saturación pre y postductal mayor a 4 también es un dato, y la diferencia de presión mayor a 20 milímetros de mercurio también es un dato de cardiopatía congénita.
Y en los niños más grandes empiezan a presentar otra signosintomatología. Por ejemplo, un lactante de 2, 3, 4 meses que nos deben llevar a pensar que es un cardiópata: fatiga con la alimentación, diaforesis con la alimentación, pausas durante la alimentación, cianosis con la alimentación y poco incremento de peso y talla, ¿no? Son datos que nos dicen que el paciente puede tener una cardiopatía completa: fatiga con la alimentación, diaforesis con la alimentación, pausas con la alimentación, cianosis con la alimentación y poca ganancia ponderal, ¿no? Es decir, no sube de peso y no crece lo adecuado. Entonces, en los niños fuera de la etapa neonatal, en los lactantes, sí empiezan a presentar estas signosintomatologías. Y en niños más grandes, mayor a 3, 4, 5 años, empiezan a tener otra signosintomatología que tienen los niños grandes con cardiopatía congénita: infecciones respiratorias a repetición, poca ganancia de peso y talla, fatiga con la alimentación, diaforesis con la alimentación, y también pueden empezar a tener cianosis. Hay cardiopatías que al nacimiento no dan cianosis, pero conforme va pasando el tiempo empiezan a dar cianosis, ¿no? Entonces, fíjense que la signosintomatología de las cardiopatías congénitas es diferente en el recién nacido. En el lactante menor tiene otra signosintomatología, y a niños más grandes empiezan a tener otra signosintomatología, ¿sí? Obviamente pueden tener más, ¿no? Pueden tener dolor torácico, qué sé yo, palpitaciones, síncope, etcétera, etcétera, pero como que los que hemos enseñado son los más frecuentes. Ahora, las cardiopatías congénitas como tal se clasifican, ¿no? Esto imagino ustedes lo han leído en alguna parte, o por lo menos lo han escuchado. Las cardiopatías congénitas se dividen en cardiopatías que causan cianosis y las cardiopatías que no causan cianosis, ¿no? Cardiopatías congénitas acianógenas y cardiopatías congénitas cianógenas. Las cianógenas son las complejas, las que siempre requieren cirugía. En cambio, estas de acá, las acianógenas, la gran mayoría de ellos probablemente requiera cirugía en algún momento de la vida, pero al menos en la etapa de recién nacido, 2, 3, 4, 5 meses, no necesitan cirugía, solo necesitan medicamentos, ¿vale? Dentro de las cardiopatías acianógenas tenemos las que te dan hiperflujo pulmonar, las que tienen un hoyito en el corazoncito, una comunicación interauricular, una comunicación interventricular, un conducto arterioso, una ventana ortopulmonar, un canal arterioventricular. Son cardiopatías que tienen hiperflujo pulmonar, es decir, tienen mucha sangre en el pulmón. ¿Y por dónde pasa esa sangre extra? Por el hoyito que tienen en el corazón. Una comunicación interauricular es un hoyo en el corazón. Un conducto arterioso también es un hoyo en el corazón que permite el paso de sangre, y esto congestiona el pulmón. Por eso dice acá flujo pulmonar incrementado. Dentro de las cardiopatías congénitas acianógenas tenemos las de flujo pulmonar normal, es decir, acá la vasculatura pulmonar no se encuentra incrementada. Acá, por ejemplo, tenemos las estenosis y las insuficiencias valvulares: estenosis pulmonar, estenosis mitral, insuficiencia aórtica, etcétera, etcétera. Estenosis e insuficiencias valvulares. Dentro de las cardiopatías cianógenas tenemos una subdivisión: las que te dan flujo pulmonar incrementado y las que te dan flujo pulmonar disminuido. Flujo pulmonar incrementado, lo más representativo: la transposición de grandes vasos, una conexión anómala de venas pulmonares, un tronco arterioso, un ventrículo izquierdo hipoplásico, etc. Dentro de las de flujo pulmonar disminuido, la tetralogía de Fallot es la más frecuente, seguido de la atresia tricuspidia y la anomalía de Ebst. Entonces, estas son las cardiopatías congénitas. Las que causan cianosis, que son las cardiopatías congénitas cianógenas, son las más complejas. Estas siempre requieren cirugía en etapas tempranas de la vida. En cambio, las acianógenas, muchas de ellas no va a requerir cirugía, y algunas de ellas probablemente lo requieran, pero en etapas posteriores, ¿no? Estas normalmente requieren manejo médico. Estas de acá, estas igual, y alguno de ellos solo requiere observación. Por ejemplo, una estenosis pulmonar. Una estenosis pulmonar leve a moderada no requiere medicamentos, tampoco requiere cirugía. Obviamente, si esta estenosis pulmonar progresa a una estenosis severa,
probablemente sí requiera cirugía, ¿cierto? Pero en estas etapas de leve a moderada, estas de acá no necesitan normalmente tratamiento, solo profilaxis para endocarditis, que es lo que suelen hacer este tipo de pacientes, ¿vale? De todas estas vamos a repasar las cardiopatías más importantes, las más frecuentes o las que más vemos, ¿vale? Vamos a empezar con las cardiopatías que no causan cianosis. Las cardiopatías acianógenas, vamos a ver por ejemplo una comunicación interauricular, una comunicación interventricular, etcétera, etcétera, ¿no? Pues no se olviden de esta clasificación. Cardiopatías congénitas acianógenas, las que no causan cianosis. Acá tenemos de dos tipos, ¿no? Las que te causan hiperflujo pulmonar y las que tienen flujo pulmonar normal. Dentro de las cianógenas tenemos igual dos tipos, las que te dan hiperflujo pulmonar y al revés, las que tienen hipoflujo pulmonar o flujo pulmonar disminuido, ¿no? Entonces fíjense que dentro de las cianógenas no tenemos normal, tenemos hiperflujo o tenemos hipoflujo, ¿no? Vamos a empezar con estos de acá, con una comunicación interauricular. Comunicación interauricular, pues el nombre lo dice, ¿no? Un hoyo entre las dos aurículas, por eso el nombre dice comunicación interauricular. Fíjense en esta imagen de acá, un corazón con 4 cavidades, este es el septum interauricular y acá tenemos un hoyo, una comunicación entre las dos aurículas, por eso se llama comunicación interauricular. En este tipo de defecto la sangre siempre pasa de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, ¿no? ¿Qué tienen estos pacientes? Una comunicación interauricular, por ejemplo, no te da signos sintomatología en la etapa neonatal y tampoco en niños pequeños. Una comunicación interauricular empieza a dar repercusión en niños grandes, a partir de 2, 3, 4, 5 años, incluso en la etapa de la adolescencia o incluso los adultos. Una comunicación interauricular no da mucha signo-sintomatología. Si acaso, en aquellos pacientes con una comunicación interauricular muy grande, los niños pueden tener pobre crecimiento ponderal, es decir, poca ganancia de peso y poca ganancia de talla, ¿no? En la radiografía vemos hiperflujo pulmonar porque al final es un hoyo. Pasa sangre de un lado del corazón al otro y esto condiciona que vaya mucha sangre hacia el pulmón, ¿verdad? Por eso acá dice flujo pulmonar incrementado, te da crecimiento de la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Lo típico de estos tipos de pacientes es un electrocardiograma con un bloqueo incompleto o completo de la rama derecha de las vejigas. En un electrocardiograma muchas veces lo único que vemos en un paciente con comunicación interauricular es el bloqueo de la rama derecha. ¿Y cómo vemos el bloqueo de la rama derecha en un paciente? Eso. El patrón RSR', ¿no? Las famosas orejas de conejo. Ese es un patrón de bloqueo de rama derecha completa o incompleta. Y cuando decimos completa, cuando mide más de 3 milímetros. Y es incompleta cuando mide menos de 3 milímetros. Muchas veces estos pacientes con comunicación intraauricular lo único que tienen es nada más esto: bloqueo completo o incompleto de la rama derecha de las vejigas. Es todo lo que tienen, ¿no? Pueden tener un soplo cardíaco, pero en etapas posteriores, no al inicio. Y algo característico también en la auscultación, estos pacientes tienen el segundo ruido desdoblado justamente por eso, por el bloqueo incompleto de la rama derecha de las vejigas. Ahora, este tipo de defectos tiene dos tipos de tratamiento: el manejo médico, que es manejo anticongestivo, y el manejo definitivo, que es el quirúrgico o por intervencionismo. Quirúrgico, pues se cierra, se coloca un parche y se acabó el problema. Intervencionismo es que colocamos dispositivos, Amplatzer se llaman, que son como unos yoyos que van y ocluyen el defecto, ¿no? Pero para saber si son candidatos a un cateterismo, requiere un ecocardiograma, y en el ecocardiograma debemos de ver determinadas circunstancias y ahí determinamos si el paciente es candidato para cierre por cateterismo o el paciente es candidato a cierre por vía quirúrgica. La comunicación interauricular no se opera en niños pequeños, se opera en niños más grandes. Mientras más grande es el niño, mejor lo es. Comunicación interauricular: un defecto en el septum interauricular y comunica ambas aurículas, por eso se llama
comunicación interauricular. Y una comunicación interventricular, pues es un hoyo que comunica ambos ventrículos, por eso se llama comunicación interventricular. Y este al final sigue siendo un hoyo en el corazoncito. Si hay un hoyo en el corazón, estos pacientes tienen hiperflujo pulmonar o vasculatura pulmonar incrementada. En este tipo de defectos, la sangre siempre pasa del lado izquierdo del corazón hacia el lado derecho. Tiene un soplo característico. ¿Recuerdan cuando veíamos soplos cardíacos? Dentro de los soplos holosistólicos o pansistólicos decíamos que estaba la comunicación interventricular junto con ¿qué tipos de anomalías nos da soplos holosistólicos? ¿Perdón? No, estenosis son mesos. Insuficiencias de las válvulas atrioventriculares, insuficiencia tricuspidia e insuficiencia mitral. Decíamos que solo tenemos 3 soplos holosistólicos: insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia y una comunicación interventricular. También decíamos que la comunicación interventricular es la que más soplos holosistólicos da, es el más frecuente, ¿no? Entonces es algo característico, ¿no? Este tipo de pacientes tienen crecimiento del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Es lo que tenemos que buscar en la radiografía y en el electrocardiograma. En el electrocardiograma no tiene un patrón así típico como el bloqueo de rama derecha de la comunicación interauricular, pero sí tienen crecimiento de cavidades izquierdas, ¿no? Con R's altas en B5 y B6 y S profundas en B1 y B2. ¿Cuándo operamos este tipo de pacientes? Igual, no se operan al nacimiento, se operan cuando son más grandes, 1 año, 2 años, 3 años, o cuando no logramos manejar el hiperflujo pulmonar con el manejo anticongestivo. Son 4 tipos, ¿no? Hay 4 tipos de CIB: musculares, perimembranosas, de entrada y de salida. Y depende de qué tipo de CIB, algunos se cierran solos. Por ejemplo, las CIB musculares tienden a cerrar solos con el tiempo, no necesitan cirugía. Las perimembranosas tienen poca probabilidad de cierre espontáneo. 80% de las perimembranosas siempre terminan en cirugía. En cambio, las CIB de entrada y de salida, esas siempre son quirúrgicas, ¿no? Entonces, estas CIBs no se operan al nacimiento, ojo, siempre se operan después del año de edad en lo posible, ¿no? ¿Por qué? Porque si operamos de pequeños tienen mayores complicaciones. No se olviden que el corazón de un recién nacido es más pequeño comparado con un corazón de un niño de 1 año o 2 años, ¿no? Entonces el cirujano, por obvias razones, los cortes lo hace mejor en un corazón grande que en un corazón pequeño. Conducto arterioso persistente es otra cardiopatía que al final es un hoyo en el corazón. Fíjense, este es el conducto arterioso. Es un vaso que comunica la aorta con la arteria pulmonar. Ventana aortopulmonar es prácticamente lo mismo, solo que acá ya no existe un conducto, es nada más una comunicación entre la aorta y la pulmonar. Esta es la aorta y esta es la pulmonar. Entonces muchas veces acá al medio suele haber un hoyo, que al final sigue siendo una comunicación entre aorta y pulmonar. Al final estos de acá es un hoyo en el corazón. Todos los que tienen hoyo en el corazón decíamos que tienen hiperflujo pulmonar o mucha sangre en el pulmón, ¿no? El conducto arterioso persistente es propio de los prematuros, es una cardiopatía propio de los recién nacidos prematuros. Antes se asociaba mucho a la rubiola congénita, actualmente no hay tanta rubiola congénita, ¿no? Entonces el conducto arterioso, aparte de ser una cardiopatía casi exclusiva del prematuro, también pueden tener los a término, pero los prematuros tienen mucha incidencia de conducto arterioso. Tienen un soplo característico, ¿recuerdan? ¿Cómo se llama el soplo del conducto? Continuo, excelente. Un soplo continuo en máquina de vapor, decíamos, ¿no? O soplo de líquido, ¿no? El conducto arterioso más la ventana ortopulmonar te da un soplo continuo, ¿vale? El conducto arterioso y la ventana ortopulmonar te dan crecimiento de las cavidades izquierdas, aurícula izquierda, ventrícula izquierda y el tronco de la arteria pulmonar. En el electrocardiograma tampoco tienen un patrón típico, ¿no?
Solo vemos crecimiento ventricular izquierda con R's altas en D5 y D6 y S's profundas en D1 y D2. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de conducto arterioso, casi siempre es de recién nacidos prematuros. Mientras más prematuro, más alta la incidencia de conducto arterioso. Ahora, lo que no significa que los recién nacidos a término no tengan conducto, también muchos de ellos suelen tener el conducto abierto. El conducto arterioso es una estructura vascular que debe estar abierto en la etapa fetal. Ya cuando nace se cierran a las 15 horas, máximo a las 72 horas, es decir, un conducto debe estar cerrado a los 3 días. Ya si después de eso sigue abierto, valoramos repercusión para ver la probabilidad de hacerle un cierre farmacológico, ¿vale? Otra cardiopatía muy frecuente es la cardiopatía que se llama canal atrioventricular. Esto también se llama defecto de los cojinetes endocárdicos, así se llama. Canal atrioventricular o defecto de los cojinetes endocárdicos. Esta cardiopatía es la suma de una comunicación interauricular más una comunicación interventricular. Es la suma de ambos, ¿no? Fíjense que en esta cardiopatía lo que se pierde es la cruz del corazón. Fíjense acá en esta imagen, se pierde esta parte, la cruz del corazón, ¿no? Si se pierde la cruz del corazón, el eje eléctrico en el electrocardiograma se va extrema derecha, arriba a la derecha, ¿no? Es lo característico en este tipo de pacientes. Los pacientes con canal AB, el eje eléctrico lo vemos arriba a la derecha. Cuando ustedes escuchen hablar de canal atrioventricular o defecto de los cojinetes endocárdicos, siempre deben asociarlos a los niños con trisomía 21. Es una cardiopatía casi propio del Down. Los Down pueden tener todas las cardiopatías, pero el más frecuente se llama canal AB. Los Down también tienen conducto arterioso persistente y también pueden tener una comunicación interventricular. Pero, ¿qué es lo que más se ve? Canal atrioventricular. Cuando ustedes escuchen hablar de defecto de los cojinetes endocárdicos o canal atrioventricular, deben asociarlo a trisomía 21. Y en estos pacientes buscar el eje eléctrico que se va arriba a la derecha. Fíjense, este tipo de pacientes tienen dos cortocircuitos, tienen una comunicación interauricular y una comunicación interventricular, ¿no? Entonces, al tener doble cortocircuito, son pacientes que hacen falla cardíaca de manera prematura. Entonces, no se olviden del canal AB, defecto de los cojinetes endocárdicos, asociarlo siempre a los niños con Down, ¿no? Trisomía 21. Las que vimos son cardiopatías con hiperflujo pulmonar o vasculatura pulmonar incrementada, donde tienen un hoyo en el corazoncito, ¿no? Ahora, estas otras cardiopatías que tienen flujo pulmonar normal, decíamos, son aquellas que tienen estenosis o insuficiencia de alguna de las válvulas. Las más frecuentes, una estenosis de la válvula aórtica, una estenosis de la válvula pulmonar o una coartación de aorta. Cuando hablamos de estenosis de la válvula pulmonar, estenosis significa que la válvula no se abre de manera adecuada, está un poco estrecha, eso es estenosis, estrechez, ¿no? Los pacientes con estenosis de la válvula pulmonar, así como cuando hablamos de canal atrioventricular, debemos asociarlo a los niños con Down, estenosis de la válvula pulmonar debemos asociarlo a los niños con Noonan, a los niños con Leopard o a los niños o a los Williams, ¿no? Estos síndromes genéticos se asocian mucho a la estenosis pulmonar. Una estenosis pulmonar pura difícilmente se da en un paciente que no es sindromático. Si vemos una estenosis, por ejemplo, el Fallot, la tetralogía de Fallot tiene estenosis pulmonar, es uno de los componentes del Fallot, pero si no tiene Fallot, solo tiene estenosis de la válvula pulmonar, entonces debemos de buscarle algunos rasgos o algunas dismorfias faciales, ¿no? Porque puede ser un Noonan, puede ser un Leopard o un Williams, ¿va? ¿Qué tipo de soplo tienen estos pacientes? El mismo soplo de la comunicación interauricular, soplos mesosistólicos, ¿no? Eyectivos o expulsivos. La estenosis pulmonar, la estenosis aórtica y la comunicación interauricular, decíamos que te dan soplos mesosistólicos, ¿no? Este tipo de pacientes tienen crecimiento de las cavidades derechas, la aurícula derecha y el ventrículo derecho suelen estar crecidos.
Pacientes de estenosis pulmonar leve a moderada no necesitan tratamiento. A lo máximo requieren profilaxis para endocarditis bacteriana. Ya si la estenosis leve a moderada progresa a severa, entonces requieren cirugía, ¿no? Leve a moderada, solo observación, ¿vale? Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de estenosis pulmonar, siempre asociarlo a algún síndrome genético. Cualquiera de estos tres tienen un soplo mesosistólico o un soplo eyectivo en foco pulmonar, y en la radiografía y en el electrocardiograma buscamos crecimiento de cavidades derechas, ¿no? Tratamiento, solo las severas, que son quirúrgicas, y en las leves y moderadas solo damos profilaxis para endocarditis. La estenosis aórtica, igual, si yo tengo un paciente con estenosis aórtica, igual debo pensar que puede tener algún síndrome genético, especialmente el Williams, ¿no? El Williams viene con estenosis de la válvula aórtica. Al ser una estenosis, el tipo de soplo es mesosistólico, en foco aórtico o en el accesorio aórtico. Al no tener cortocircuito, son pacientes que solo requieren profilaxis para endocarditis bacteriana. Ahora, si la obstrucción pasa a ser de leve a moderada a severa, entonces los pacientes requieren cirugía, ¿no? Mientras la estenosis sea leve a moderada, solo profilaxis para endocarditis bacteriana. Otra patología muy frecuente es la coartación de aorta, ¿no? Coartación de aorta es esto de acá, fíjense, ventrículo izquierdo, aorta ascendente, el arco aórtico, y justo cuando la aorta empieza a descender, tienen una estrechez severa de la porción descendente de la aorta. Coartación de aorta, ¿vale? Es una obstrucción severa a nivel de la aorta descendente. En recién nacidos es muy complejo. Son críticos y requieren cirugía muchas veces al nacimiento. Pero muchas veces la coartación de aorta suele ser leve en los recién nacidos, moderada conforme va creciendo y severa en niños más grandes, ¿no? Entonces ahí ya requieren cirugía, o también se pueden hacer cateterismo. Se coloca un stent a nivel de la coartación y todo lo que se hace es dilatar esa aorta que está estrecha, ¿vale? Los pacientes con coartación de aorta siempre tienen hipertensión arterial sistémica. Y obviamente al tener hipertensión arterial sistémica, lo que encontramos en la radiografía es crecimiento del ventrículo izquierdo, y lo mismo buscamos en el electrocardiograma, ¿no? Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Coartación de aorta, dos tipos, en recién nacidos y en lactantes. En recién nacidos la presentación es diferente. Este de acá es una coartación de aorta en niños más grandes, en lactantes mayores, ¿no? Entonces hasta acá son las cardiopatías acianógenas, por lo menos las más frecuentes, ¿no? Ahora vamos a empezar a ver las cardiopatías congénitas cianógenas. Para que un paciente cardiópata tenga cianosis, tiene que pasar sangre sucia al lado limpio. ¿A qué hacemos referencia? Fíjense acá, en este corazón, del lado izquierdo tengo sangre rica en oxígeno, por eso la sangre está rojita. Del lado derecho tengo sangre desoxigenada, por eso la sangre está en azul. Acá la sangre satura más o menos 95-96%, en cambio acá la saturación es 60 o 70%, ¿no? Cuando un paciente se coloca cianótico, cuando esta sangre desoxigenada pasa hacia el lado izquierdo, y esa sangre mezclada, sangre sucia, se va hacia la aorta. Entonces ahí el paciente empieza a tener cianosis. Entonces eso lo llamamos cortocircuito de derecha a izquierda. Por eso acá dice cardiopatías congénitas cianógenas cuando el cortocircuito es de derecha a izquierda, es decir, que sangre desoxigenada pasa al lado oxigenado, ¿no? Muchas de las cardiopatías complejas presentan cianosis desde el nacimiento. La vasculatura pulmonar en este tipo de pacientes o es disminuido o es incrementado, no hay normal, ¿no? Y la gran mayoría de ellos pueden tener o no tener cardiomegalia. Solo algunas de ellas tienen cardiomegalia, como la anomalía de Epstein, por ejemplo. La anomalía de Epstein es una cardiopatía congénita que te da mucha, pero mucha cardiomegalia.
¿Cuáles son las cardiopatías cianógenas más frecuentes? Esa es la que vamos a ver. La cardiopatía de acá es muy frecuente, de hecho la más frecuente de las cianógenas, que es la tetralogía de Fallot. El mismo nombre lo dice, ¿no? Tetralogía de Fallot, es decir, 4 alteraciones. ¿Qué tienen estos pacientes con Fallot? Estenosis de la válvula pulmonar, una comunicación interventricular, cabalgamiento de la válvula aórtica y hipertrofia del ventrículo derecho. Esas 4 malformaciones hacen a esta cardiopatía que se llama tetralogía de Fallot. ¿Por qué estos pacientes se colocan cianóticos? Fíjense, acá yo tengo una comunicación interventricular. El ventrículo derecho es una bomba que expulsa sangre ¿a dónde? A la arteria pulmonar. Pero ¿qué pasa cuando la válvula pulmonar está tapada? Pues la sangre tiene que ir a algún lado. Una pequeña porción va a regurgitar por acá y la otra, o la gran mayoría de la sangre del ventrículo derecho va a pasar al ventrículo izquierdo. Acá la sangre se mezcla y fíjense, por eso tengo un color acá morado, lila, no sé cómo lo llaman ustedes, esto de acá. Fíjense acá en la aurícula, sangre rica en oxígeno. Acá, pobre en oxígeno. En el ventrículo izquierdo la sangre se mezcla. Oxigenada y desoxigenada se mezclan y por eso tenemos acá una sangre que más o menos satura entre 75 y 80 y esa sangre va a todo el cuerpo, ¿no? Y es por eso que estos pacientes presentan cianosis, ¿vale? ¿Qué características tiene el Fallot? Las 4 características, ¿no? 4 elementos: hipertrofia del ventrículo derecho, comunicación interventricular, el cabalgamiento de la válvula aórtica, y la estenosis pulmonar, que suele ser infundibular. ¿Qué es lo característico? Cortocircuitos de derecha a izquierda. ¿Qué significa eso? Que la sangre pasa del lado derecho al lado izquierdo. ¿Qué vamos a encontrar en la radiografía? Hipertrofia del ventrículo derecho, que al final es parte del Fallot, ¿no? El eje va a estar totalmente desviado a la derecha. Y tienen un patrón radiográfico típico, que es la imagen en zapato sueco. Fíjense acá. Fíjense cómo el corazoncito parece un zapatito, ¿no? ¿Sí lo ven? Corazón en zapato sueco. Entonces, si tenemos esta imagen radiográfica en un recién nacido cianótico, entonces podemos sospechar que es una tetralogía de Fallot. Pero si es un paciente que satura normal, no se le ve cianótico y tiene esta imagen, pues no voy a pensar que es un Fallot, ¿cierto? Entonces, siempre el contexto clínico, ¿no? ¿Qué estoy viendo clínicamente y a qué lo voy a asociar si tengo un examen suplementario, ¿no? ¿Cuándo se operan estos tipos de pacientes? Siempre requieren cirugía, siempre. No hay tratamiento farmacológico que arregle la cardiopatía, siempre es quirúrgico. Antes se operaban después del año, actualmente se opera después del 3er mes de vida, es decir, al 4º mes ya deberían estar operando este tipo de pacientes, ¿vale? Tetralogía de Fallot es una cardiopatía entonces cianógena de hipoflujo pulmonar, ¿no? Es decir, con muy poca sangre en los pulmones, con hipertrofia del ventrículo derecho y crecimiento de la aurícula izquierda. ¿Tiene algo característico en la radiografía? Sí, el corazón en zapato sueco. Electrocardiográficamente no tiene algo típico, solo hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Eso es tetralogía de Fallot a grandes rasgos. Otra cardiopatía muy frecuente, sobre todo en los hijos de madre con diabetes, en los hijos de madres que ingerieron bastante bebidas alcohólicas y también en los hijos de madres que toman medicamentos, benzodiazepinas sobre todo, es esta cardiopatía que se llama transposición de grandes vasos o transposición de grandes arterias. Fíjense en esta anatomía de este corazón. Acá tengo aurícula derecha, ventrículo derecho, y de este lado aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Y fíjense que del ventrículo izquierdo nace esta arteria que se llama pulmonar. Y fíjense que del ventrículo derecho sale la aorta, ¿no? Es decir, que los vasos están invertidos. Por eso se llama transposición de grandes vasos o transposición de grandes arterias, ¿no? Que los vasos están invertidos. Fíjense lo característico de esta cardiopatía. Estos pacientes se ponen cianóticos desde el nacimiento.
De hecho, el Fallot, por ejemplo, no se pone cianótico desde el nacimiento. El Fallot se pone cianótico a partir del segundo, tercer, cuarto mes de vida. El Fallot no se pone cianótico desde el nacimiento. El Fallot se pone cianótico a partir del segundo, tercer o cuarto mes de vida, dependiendo de la severidad del Fallot, ¿no? Hay Fallots que son muy leves, que empiezan a presentar cianosis en etapas muy tardías. Hay cianóticos que son, o Fallots que son severos, que la cianosis se presenta más o menos al mes de vida, ¿ya? Mes o segundo mes de vida. En cambio, estos pacientes con transposición de grandes vasos o transposición de grandes arterias se colocan cianóticos desde el nacimiento. ¿Por qué? Fíjense el recorrido de la sangre. Toda la sangre desoxigenada o sucia llega a la aurícula derecha, ¿no? A través de las dos venas cavas. Acá tengo la vena cava superior y acá la vena cava inferior. Entonces a la aurícula llega sangre desoxigenada. Ahora, sigamos a la sangre. La aurícula derecha deja su sangre al ventrículo derecho. El ventrículo derecho manda a la aorta porque es una transposición. La aorta entonces tiene sangre desoxigenada. Esa sangre desoxigenada manda a todo el cuerpo, ¿no? Y esa sangre desoxigenada que fue a todo el cuerpo, ¿dónde regresa? A través de las cavas, nuevamente a la aurícula derecha, nuevamente al ventrículo derecho, a la aorta, nuevamente a la aurícula derecha. Fíjense, esta sangre de acá nunca pasa al lado izquierdo del corazón. Del lado izquierdo del corazón, fíjense lo mismo. La sangre rica en oxígeno llega ¿a dónde? A la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo en esta patología se va a la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar a los pulmones, de los pulmones otra vez a la aurícula izquierda, es decir, las circulaciones en paralelo, son circulaciones separadas. De este lado sangre cada vez más pobre en oxígeno y de este lado sangre cada vez más oxigenada, ¿no? Son circulaciones en paralelo, circulaciones separadas, ¿no? Son por eso la razón de por qué estos pacientes se colocan cianóticos desde el nacimiento, ¿verdad? Acá tengo un esquema, fíjense. Este es el esquema: aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Fíjense, la sangre que manda el ventrículo izquierdo se van a los pulmones. De los pulmones oxigenados regresan a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, pulmones, pulmones nuevamente a la aurícula izquierda. Fíjense acá la circulación es una y de este lado la circulación es otra. De este lado sangre cada vez más oxigenada y de este lado sangre cada vez más desoxigenada, ¿no? Entonces te dice que es la principal cardiopatía cianógena al nacimiento. Estos pacientes se colocan cianóticos desde el nacimiento, desde que nacen ya están cianóticos. ¿Por qué? Porque tienen circulación en paralelo. Ahora, estos pacientes tienen un patrón radiográfico típico, que es este de acá, una radiografía en forma de huevo. Fíjense, este es un huevito de acá, un patrón radiográfico, corazón en huevo se llama, ¿no? Con un pedículo vascular angosto. Si yo tengo un paciente que acaba de nacer, está cianótico, le tomo una radiografía y el corazoncito parece un huevo, es una transposición de grandes vasos hasta demostrar lo contrario. Obviamente es un paciente que no debe tener dificultad respiratoria, ¿no? Decíamos que los pacientes o los cardiópatas verdaderos no tienen dificultad respiratoria, al menos la dificultad no es intensa, ¿no? Tienen una taquipnea feliz, es decir, tienen una respiración rápida, pero es una respiración fácil, no tienen dificultad respiratoria. Entonces, si resumimos transposición de grandes vasos, que los grandes vasos están invertidos, que es una principal cardiopatía cianógena al nacimiento, desde que nacen se ponen cianóticos y tienen este patrón radiográfico típico, ¿no? Que es la imagen en corazón de huevo, como esta de acá. Literal, el corazoncito es un huevito. Y pacientes cianóticos, ¿no? Fíjense que en esta cardiopatía los pacientes tienen dos vasos, tienen aorta y tienen pulmonar. Si bien están invertidos, pero tienen dos vasos. La siguiente cardiopatía tienen un solo vaso, fíjense acá, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo tienen un solo vaso al medio, por eso se llama tronco arterioso común. Tronco arterioso común, tienen un solo vaso que emergen de ambos, de la parte media de ambos ventrículos. Fíjense acá,
Lo normal es, bueno, eso tampoco vamos a decir que es lo normal. Fíjense, esto es más o menos lo normal, ¿no? Que del ventrículo izquierdo es la aorta y del derecho la pulmonar. O sea, dos vasos, ¿no? Si has preguntado eso porque has entendido la cardiopatía. Es compatible de la vida siempre y cuando tenga una comunicación intraauricular. Por eso en alguna parte, no lo dije porque es, fíjense acá, ¿qué dice? Circulación en paralelo dependiente de conducto y de comunicación intraauricular. Si tiene una comunicación intraauricular grande, es compatible con la vida. Pero si no tiene comunicación intraauricular, se mueren al nacimiento, ¿no? Tienen que tener una comunicación intraauricular. Perdóname, hipertrofia tuviera entonces si es que hubiera una comunicación intraauricular. Hipertrofia del ventrículo derecho. Estos pacientes tienen hipertrofia del ventrículo derecho. Pero pueden tener hipertrofia, pueden tener todo. Si no tienen una comunicación intraauricular, no viven. No, porque cómo pasa sangre, fíjense en el esquema que teníamos previamente. Fíjense acá, en esta transposición. Para que el paciente pueda vivir, esta sangre rica en oxígeno tiene que pasar de este lado, ¿verdad? Para que a través de la aorta vaya al cuerpo sangre oxigenada, ¿no? ¿Y por dónde pasa? A través de una comunicación interauricular. Es el único lugar donde se puede pasar, ¿no? Estos pacientes necesitan de una comunicación interauricular para que puedan vivir. Si no tienen comunicación interauricular, no viven. A no ser que se opere al nacimiento, que eso en ningún lugar del mundo se da, ¿no? Siempre se operan después de las 24 horas o después de las 48 o 36 horas. Y el conducto que está de la arteria aorta a la arteria pulmonar, esta si es a las 72 horas. ¿En estos pacientes se van a hacer normal también? ¿O es que Fíjense que nos puede ayudar parcialmente el conducto, pero no sirve. ¿Por qué? Fíjate. Este es un conducto. Lo que yo necesito es llevar esta sangre roja de este lado, que vaya a la aorta. Pero fíjate, la aorta siempre tiene más presión que la arteria pulmonar. La presión de la aorta en un recién nacido es más o menos 70. La presión de la pulmonar es 25. ¿Cuánta diferencia de presión tengo? Más o menos 35, 45. Pero la presión de la aorta es mayor. Entonces yo tengo un conducto acá, la sangre, ¿de dónde a dónde va a ir? De la aorta a la pulmonar. Yo necesito llevar sangre de la pulmonar a la aorta, ¿no? Entonces, tener un conducto en este tipo de pacientes nos sirve mucho. ¿Qué necesitan? Una comunicación interauricular, ¿no? Está muy bien saber si has preguntado eso porque has entendido algo de transposición de grandes vasos. Porque es lógico entender que esos pacientes cómo viven, ¿no? Cómo pasa esta sangre con mucho oxígeno de este lado. Porque si no pasa, pues se mueren, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan? Una comunicación interauricular. De hecho, acá lo dice, ¿no? Dependiente de conducto y de comunicación interauricular. Tronco arterioso es cuando tienen única vía de salida. Fíjense, no tienen dos vasos, tienen un solo vaso. Por eso se llama tronco arterioso común. Nace el tronco e inmediatamente pueden hacer la arteria pulmonar de manera separada, o las dos ramas, de acá nacer la rama izquierda y de acá la rama derecha, ¿no? Son variantes del tronco arterioso común, que acá tengo una imagen mejor. Fíjense acá, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y de la parte media sale un solo vaso. Por eso se llama tronco arterioso común, ¿no? Y de este tronco arterioso común, de la parte lateral izquierda emerge el tronco pulmonar, y el tronco pulmonar se divide en dos. Entonces fíjense, son pacientes cianóticos. ¿Por qué? Porque la sangre se mezcla. Acá tengo sangre rica en oxígeno, acá pobre en oxígeno, pero ambos emergen por este único vaso, y acá la sangre se mezcla, ¿no? Por eso son pacientes cianóticos desde el nacimiento. Y hay varios tipos, fíjense acá abajo. Fíjense cómo primero nace un solo vaso y luego nace la arteria pulmonar. Pero también la arteria pulmonar puede no tener tronco pulmonar, es decir, las ramas pulmonares nacen de manera independiente de la aorta ascendente o de la aorta descendente. Son pacientes cianóticos al nacimiento, pero son pacientes estables. Estos, por ejemplo, no dependen de una comunicación interauricular, tampoco dependen de un conducto. Son cianóticos, pero estables. Esta carita es una facies de un niño con Guillain, ¿no?
o un niño con síndrome de Lee-George o una lesión del 22q11, ¿no? Son siempre sindromáticos. En la radiografía lo que tenemos es un flujo pulmonar incrementado. ¿Por qué la sangre se va mucho al pulmón? Porque la resistencia vascular es muy bajo en el pulmón, en cambio en la aorta la resistencia es alta. Entonces, si estos ventrículos están mandando la sangre a través de este vaso, la sangre siempre va donde hay menos resistencia. ¿Y dónde hay menos resistencia? En la arteria pulmonar. Tronco arterioso común, un solo vaso de salida. Y debemos de asociarlo a síndrome de Lee-George o a la lesión del 22q11. Otra cardiopatía muy frecuente es este de acá, la anomalía de Epstein, ¿no? Y cuando hablábamos de arritmias, decíamos este de acá, ¿cómo se llama? A ver, una mente brillante. Eso, onda delta. Preexcitación biaccesoria. Los pacientes que tienen anomalía de Epstein tienen onda delta. Esta cardiopatía, anomalía de Epstein, está asociado mucho a obviamente, eso, Wall-Parkinson-White. El Wall-Parkinson-White es una vía accesoria, ¿no? Es preexcitación. Tienen un PR corto con onda delta, ¿no? No todos los Epstein tienen onda delta, o no todos los Epstein van a tener vía accesoria, no todos los Epstein tienen Wall-Parkinson-White, pero algunos de ellos sí, ¿no? O un 30-40% van a tener esto que se llama vía accesoria, ¿no? Fíjense, acá está. Electrocardiográficamente tienen bloqueo incompleto rama derecha de las Legis, Wall-Parkinson-White, que es una vía accesoria. Fíjense, la radiografía tiene una imagen en garrafa o imagen en gota, ¿no? La de Epstein es una malformación grave de la válvula tricúspide, una malformación grave de la válvula tricúspide. Ustedes saben que la válvula tricúspide tiene tres válvulas, ¿no? Anterior, posterior y septal. ¿Cuáles afectadas? La septal y la posterior, ¿no? Escuchen hablar